Shalom, mis hermanos, bendiciones, qué alegría, qué bueno tenerlos aquí juntos nuevamente en este guión y un placer para mí estar aquí hoy. Y bueno, quiero que oremos un momento antes de empezar. Bendito eres tú, mi amado Padre, te agradezco, Yahweh, por este guión, por la vida, por el sustento, por la fuerza, por todo lo que tú haces, por todas las obras que tú nos has permitido ver, por cada milagro en nuestra vida, por cada palabra que nos hablas, por amarnos, por habernos escogido, por tenernos entre tus manos y no soltarnos, Padre. Te agradezco, mi Yahweh, por cada persona que está viendo este video, por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que por primera vez entró a este canal. Yo te agradezco por la vida de ellos y yo te ruego, mi amado Abba, que hoy esta palabra que tú nos vas a hablar sea puesta en nuestros corazones, que venga a hacer una obra, a hablar a nuestra vida, que venga a transformar nuestro corazón, que venga a rearguir, que venga a chocar nuestra alma y podernos entrar en conciencia, en verdad, Padre mío, que no esta sea una palabra que entre y salga, sino que sea una palabra que toque nuestros corazones y nos haga transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de andar y nuestra vida sea cambiada de acuerdo a tu voluntad. Te lo ruego, mi amado Padre, ven a este lugar, que sea tu presencia en este instante, en cada congregación, en cada vida, en cada hermano, mi amado Padre. Te agradezco, mi Yahweh, por todo, que sean tus palabras y no mis palabras, que sea tu voz y no la mía, Padre. Te agradezco, mi Elohim soberano, por todas las cosas, en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Bueno, quiero empezar con que, bueno, muchas veces en nuestra vida cotidiana tenemos pruebas, temores, y la mayoría de veces estas pruebas muchas veces son muy grandes o son pruebas muy duras, son pruebas que sobrepasan nuestros pensamientos y hay pruebas más pequeñas, pruebas que puedes controlarlas, pruebas que no se salen de tus manos, eh, pero cualquiera que sea alguna de estas dos pruebas, muchas veces el sentimiento que haya en medio de la prueba va a hacer que te cegues a lo que Yahweh quiere que tú veas realmente, o eres tan sensible que en medio de la prueba puedes ver lo que Yahweh está haciendo o lo que el enemigo está haciendo para que tú caigas y no pases la prueba. Muchas veces el temor hace que nos ceguemos y empezamos a dudar de que Yahweh está haciendo con nosotros algo. Y cuando viene esto, viene la duda, viene la incertidumbre, viene desesperación. Pero hay una historia en la escritura que les quiero mostrar hoy, que podemos ver que en medio de la alabanza, que en medio de la espera, que en medio de la oración, el pueblo, cuando tenían una guerra, cuando había miedo, cuando no sabían qué hacer, cuando no sabían si iban a morir o iban a vivir, solamente hicieron una cosa y fue confiar en Yahweh. Y esta historia la leí el, guión- el lunes, la leí y me confrontó mucho el corazón porque tratamos de ayudarle a Yahweh en medio de la prueba. Tratamos de moverle la mano y hacer otra cosa, hacer lo que yo quiero. Y bueno, quiero que lo invitarlos a Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30. Vamos a leer unos pedacitos, pero cuando usted tenga el tiempo, léalo todo detenidamente, verso por verso. No lea sino estudie este pesuk, este capítulo. Léalo porque yo sé que le va a hablar mucho a su vida, así como me habló a mi vida. Y bueno, empecemos. En el uno dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y
Con ellos, otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era rey de Judá, ¿sí? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y aquí quiero parar en este verso 3 y les quiero preguntar, cuando tú tienes un momento de desesperación o de proceso, ¿qué haces? Este hombre, al escuchar que venía una gran multitud, o sea, se unieron dos reinos, eh, bueno, los hijos de Moab y de Amón, y otros amonitas que vinieron contra, o sea, era una multitud inmensa contra el reino de Judá para una guerra que iba a ser grande del otro lado del mar. O sea, eso era, para los ojos de ellos, era la muerte total, porque dice que él tuvo temor, Josafat tuvo temor. Y en ese momento de la desesperación, él lo primero que hizo fue humillarse para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno a todo el reino de Judá. Ahora yo te pregunto, ¿qué hacemos cuando tienes un momento de desesperación? ¿Qué hacemos? Y quizá este tema ya puede volverse cansón, continuo, no siempre nos hablan de lo mismo, siempre me repiten lo mismo, siempre me hablan de la prueba, de la angustia, la desesperación, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto? Por qué nos repiten siempre lo mismo? ¿Por qué nos repiten y lo repiten y lo repiten? Y yo les puedo decir que nos repiten esto porque cuando tú pasas en medio de la presión, en medio de una decisión que tienes que tomar sí o sí, tú no sabes cómo se actúa en esa prueba, no sabes la manera correcta en la que se actúa y empieza a buscar otros medios de solución que solamente te van a ayudar a realizar tu propia voluntad. Tu propia mente te va a decir, haz esto, solucionalo así. Pero hoy repetimos y repetimos lo mismo porque realmente debe haber un cambio en nosotros. Sí, muchos tomaron muchas malas decisiones. Y muchos de en medio de nosotros han tomado muchas malas decisiones. Y siempre se rumora en el pueblo por qué tal cosa, por qué tal cosa, por qué actúan de esta manera, por qué se hace tal cosa. E incluso en nuestra propia vida lo hemos experimentado. ¿Por qué actué de esta manera en este momento? En el pasado sí, actué mal, dije mal. Por qué no mejor lo hice de otra manera? Y yo eso se los comparto porque Yahweh me lo habló a mí. El lunes me lo habló a mí y me confrontaba mucho porque cuando tú pasas una prueba y la pasaste mal, lo hiciste mal, por lo generalmente yo siempre pienso, bueno, yo debí haber actuado así, yo debí haber pedido ayuda o yo debí haber dicho, hablado, haber actuado de una manera diferente. Y siempre yo pienso, esto lo debía haber solucionado de tal manera. Esto lo debía haber hecho de esta manera, de esta forma. Pero bueno, eso lo hago conmigo misma. Pero el Padre también permite que hayan siervos y personas que nos muestren el camino a seguir. Y muchas veces hacemos oídos sordos y nos hacemos los ciegos para no entender o simplemente para querer hacer lo que yo quiera. En la vida cotidiana, normalmente, en la casa, en su casa, si tiene hijos, generalmente pasa de que Santi me dice, bueno, tía, yo quiero hacer esto, pero ¿qué te parece? Ah, bueno, pasó hace poco que con Santi, él me dijo, yo le dije, Santi, porque él tiene una cicla de Lego, son fichitas chiquititas.
y él iba a salir con el papito. Entonces yo le dije, Santi, es mejor que no lleves esa cicla porque se te va, cualquier fichita se te va a caer y se te daña y se le pierde y vas a llorar terrible porque él ama mucho esa cicla. Entonces él me dijo, ay tía, pero ¿por qué? Entonces yo lo miré y yo le dije, ya te dije. Entonces él, no sé, creo que estaba jugando con la cicla mientras esperaba que mi papá saliera y empezó a jugar y se le, como que le dio una voltereta así a la cicla como para girar y cuando le hizo así se le cayó una ficha. Entonces, cuando se le cayó la ficha, yo le dije, ¿viste? Eso es lo que te puede pasar en el centro. Si tú haces eso, te pierde y el papito no va a esperar a que tú recojas la ficha y sigamos. Porque en el centro toda la gente anda apurada y no te van a esperar. Hazme caso. Entonces, él no quiso. Él no quiso, él quería llevar la cicla y la quería llevar. Entonces yo le comenté a mi mamá le dijo, le habló y él se puso triste porque no era bueno que se llevara la cicla. Entonces yo le dije, Santi, si tú vas a seguir actuando de esa manera, yo te recomiendo que hagas esto y que actúes de una mejor manera y escuches el consejo, porque muchas veces se te ha cumplido lo que yo te he dicho. Entonces él me miró y me dijo, ay tía, pero yo quiero hacerlo. Y yo le dije, pero ¿qué te va a pasar? Te va a pasar esto. Y así es Yahweh con nosotros. Él nos da el consejo y nos pasa lo que no queremos que nos pase. Y Él nos dice, nos habla, y incluso en la escritura, creo que en Devarim es que dice que Él nos da en nuestras manos la vida y la muerte. Él nos pone en nuestra mano la bendición o la maldición. Él dice, ustedes escojan. Yo les digo que escojan la bendición para que vivan, la vida para que vivan. Pero si ustedes quieren escoger el otro camino, bueno, escójanlo. Ustedes llevarán las consecuencias. Lo mismo yo le decía a Santi, si lo quieres llevar, llévalo. Tú llevarás las consecuencias, tú vas a llorar y te vas a doler de no haberme hecho caso. Decide tú. Y lo mismo Yahweh hace con nosotros. Pero, como les digo, cuando no se actúa de la manera correcta y se empieza a buscar otros medios de solución, solamente te van a ayudar para realizar tu propia voluntad. Y al entender esta frase, me recuerda mucho la historia que hay en Primera de Reyes 22:5 al 22. Y esta sí quiero que la leamos toda, porque a mí me confronta mucho que un hombre que Yahweh no le quiso hacer caso, no le quiso obedecer a lo que él le mandó, a lo que él le dijo, simplemente porque él quería escuchar lo que él quería que escuchar. Entonces, vamos a leerlo en Primera Reyes 22:5. Dice, dijo luego Josafat, el rey de Israel, al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy palabra de Yahweh. No, perdón, vamos a leerlo desde el primero, porque no vamos a entender. 22:1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, ahí vamos al 5 que vamos, te ruego que consultes hoy la palabra de Yahweh. O sea, a él le dieron, sus siervos le dijeron, vea, hay una tierra que es de nosotros y los sirios nos la quitaron y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y no hemos hecho nada. Él simplemente decidió, ¿quién decidió? Acab era el rey de Israel y él decidió ir a la guerra. Ni siquiera consultó a Yahweh, ni siquiera tuvo esa sensibilidad de decir, Yahweh, ¿qué dice? Vamos a ver así sea un Neví del Padre, venga a ver qué me dice. No, él decidió y le dijo al rey Josafat, vámonos a la guerra, ¿vas conmigo? Y él le dijo, sí, vamos de una, de una. Pero ¿qué hizo el rey Josafat? Como que él pensó después de haber dicho, sí,
Le dijo que sí, pero pensemos, te ruego que consultes hoy la palabra de Yahweh. Entonces el rey de Israel reunió a sus neví como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Yahweh la entregará en mano de Israel. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún neví de Yahweh por el cual consultemos? Y esta parte me impresionó mucho, porque yo me pongo a pensar, ¿por qué de en medio de los 400 hombres no hubo un hombre? Ahí en medio de los 400 hombres, que dijera palabra del Padre. O sea, ¿qué palabra estaban hablando esos 400 hombres? Y quiero que se pongan en... No es el rey Acab, es usted. Ponga su nombre ahí. Yo soy el rey Acab y yo soy es el que estoy tomando esa decisión. Yo soy el que estoy tomando la decisión de ir a pelear sin consultar a Yahweh, sin preguntarle qué voy a hacer, sin preguntarle qué va a pasar, qué va a suceder. Simplemente voy a ir a la guerra. Y esto fue lo que él hizo. Y escuchó a los 400, pero él no era un rey sensible al Rúa. Y eso a mí me confronta mucho, como un rey de Israel. Ahora lo voy a decir, como un siervo del Padre, como usted que está ahí sentado escuchándome, no tiene esa sensibilidad a Yahweh en diferenciar la voz del enemigo y diferenciar la voz de Yahweh. Diferenciar una voz manipuladora a una voz que te está diciendo la verdad, aunque te rasgue el alma. Como por qué no vas a poder diferenciar entre sus sentimientos y la vida real, porque las emociones son por un rato, son por un instante. Yo estoy feliz ahí, aquí y me puedo reír 30 minutos, pero al ratico puede pasar una cosa y me puedo entristecer. Es un rato la emoción, es un rato la emoción, no el sentimiento, es un rato la emoción. Y entonces este rey no era sensible. Él simplemente fue, le dijeron, no hemos hecho nada por la tierra. Vamos, claro, ¿cómo no vamos a pelear por la tierra que es nuestra? Vamos por la... Entonces él ni siquiera pensó en consultar a Yahweh. Él ni siquiera pensó en Yahweh. Él ni siquiera decidió decir, miremos a ver Yahweh qué piensa. Y lo mismo hoy te digo, muchas veces la decisión que has tomado ni siquiera pensaste en consultarla a Yahweh. Ni siquiera se te pasó por tu mente decir, ¿y Yahweh qué piensa? ¿Y Yahweh qué opina acerca de esto? ¿Y Yahweh qué dice? No, pero es que vinieron unos neví y aprendes la diferencia entre el neví que te habla realmente de parte de Yahweh o el neví que te habla para aludir tu necesidad, tu decisión, tu anhelo que tienes en el alma. Eso es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es del Padre y lo que no es del Padre. Bueno, sigamos. Entonces dice en el 8, el rey de Israel respondió a Josafat, sí, hay un hombre por el cual podríamos consultar a Yahweh, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me da palabra buena, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Cuántas palabras Yahweh te ha dado que tú dices, uy, yo no creo esa palabra porque solo me maldicen? Porque no hay sensibilidad en el corazón, no hay rúa en ti para saber diferenciar, para poder decir, Yahweh me está diciendo algo, Yahweh me está diciendo algo verdadero a mi vida, Yahweh me está diciendo algo que aunque me duela es verdad, que aunque me esté doliendo en el alma y me están diciendo una verdad, yo prefiero escuchar la voz de aquel que me dice lo que mi corazón quiere que le digan. Y esa diferencia no la tiene un hombre que no tiene el Ruach de Yahweh.
Cuando tú no tienes el Ruach de Yahweh, no hace la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque todo te va a parecer bien. Y obviamente vas a escoger por lo que siente tu corazón. Entonces dice el 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los nebí daban palabras delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Yahweh, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los nebí profetizaban, daban palabra de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Yahweh la entregará en tu mano. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los nebí a una voz anuncia al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia tú también el buen éxito. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no estás en el Rúa, te unes, la carne llama a la carne, el Rúa llama al Rúa. ¿Qué le están diciendo aquí? Cambia la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Porque sabían que la palabra de Micaías era palabra de Yahweh. Ellos sabían que la palabra de Micaías, que Yahweh lo que le hablaba a él era cierto, era verdad. Pero ellos querían escuchar que lo que él dijo, anuncia el buen éxito. Anuncia que todo va a salir bien. Pero Micaías, que esto es un nombre de Yahweh, esto me impresionó. Dijo, vive Yahweh, que lo que Yahweh me hablare, eso diré. Y cuando usted se encuentra con un siervo del Padre, con un Neví que le dice lo que usted debe hacer, usted de una vez hace como el rey Acab. Lo aborrezco, porque no hay palabra buena en él para mí. Y aborreces la palabra que Yahweh te da solamente porque otro supuestamente siervo del Padre te está diciendo algo que tu corazón le conviene. Y a ese siervo sí le escuchas, porque al que Yahweh te habla, no. Y te jactas diciendo, pues si es palabra de Yahweh, que se cumpla lo que él dice. Cuando a la final tienes tu corazón dividido, porque no sabes si lo que Yahweh te dijo fuera verdad. Porque no eres una persona del Rúa. Y me confronta esto, que un rey de Israel no sepa la diferencia entre Yahweh y lo que el enemigo quiere que escuches. Continuemos con la historia. Y dice el 15, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió, sube y serás prosperado y Yahweh la entregará en mano del rey. Y esta parte me da mucha risa. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Yahweh? ¿Por qué me da risa? Porque él sabía que no era verdad lo que Micaías le estaba diciendo. Y si Micaías era lo mismo que le estaba diciendo, que los otros Neví le estaban diciendo que era lo mismo, entonces él sabía que lo que los otros le estaban diciendo no era palabra de Yahweh, no era verdad. Entonces Micaías hizo caso y él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Yahweh dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena dirá acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él le dijo, oye, pues la palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él y a su derecha y a su izquierda. Y Yahweh dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga a Ramot de Galaad? O sea que Yahweh había decidido acabarlo. Eso es una palabra que le está diciendo Micaías al rey Acab.
¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga? O sea, Yahweh ya había decidido este hombre tenía que caer. Él tenía que caer. Yahweh ya lo había decidido. Entonces, ¿quién lo va a inducir a esto? ¿Quién va a hacer de que este hombre caiga? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y el 21. Y salió un rúa y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré rúa de mentira en boca de todos los neví. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. Y el 23, y ahora he aquí, Yahweh ha puesto rúa de mentira en la boca de todos tus neví, y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. El 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla. ¿Por qué? Diciendo, ¿por dónde se fue de mí el rúa de Yahweh para hablarte a ti? Y esto es lo que les estaba diciendo al principio. El rúa de Yahweh, este hombre ya no tenía comunión con el Padre y se había apartado. Y Yahweh había mandado un rúa de mentira. ¿Cuántas veces el Padre ha mandado un rúa de mentira a los que están a tu alrededor para que tú escuches lo que tú quieres escuchar? Y tengan cuidado con esto, porque aquí Yahweh ya había decretado el fin de Acab. Ya Yahweh había dicho, tú ya no más, hasta aquí llegaste. Así que yo te voy a inducir. Y vino el rúa de mentira para que le hablaran a esos neví falsos. ¿Para qué? Para tu caída. Para acelerar el tiempo de tu caída. ¿Y cuántas veces por tu insensibilidad, por no escuchar la voz del Padre, por no tener la comunión de Yahweh, por no orar y por buscar por tus propios medios una solución para escuchar lo que tú quieres? Y no tienes y no te das cuenta de que estás en el valle de la decisión para la vida o para la muerte. Quizá me vayas a decir, no, yo no morí físicamente. ¿Y cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión con el Padre? Está muerta. ¿Por qué? Porque tú no, dice aquí, ¿por dónde se fue de mí el rúa de Yahweh? O sea que el rúa de Yahweh ya no estaba con el rey Acab. El rúa de Yahweh ya no estaba con él. Así como se apartó de Shaul, del rey Shaul, así el rúa de Yahweh se apartó de Acab. ¿Por qué? Porque él nunca escuchaba a Micaías. Porque él dijo, él siempre habla mal para mi vida. Nunca me dice nada bueno. Nunca me dice lo que yo quiero. En otras palabras, él nunca me dice lo que mis oídos quieren escuchar. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso a ti? ¿Cuántas veces te ha pasado, ay, es que no me dicen lo que yo quiero escuchar? Es que ¿por qué me tienen que decir esto? Entonces tú mismo solito vas y te dañas el corazón. Y yo creo que ya se sabe el fin de esta historia, y si no, pues se las adelanto. El rey Acab se fue a la guerra, pero él quiso burlarse de Yahweh, diciéndole al rey Josafat, ponte mis vestiduras, disfrázate de mí, ve a la guerra y yo me voy a ir por otro lado. Pero Yahweh todo lo hace perfecto. Yahweh todo lo hace perfecto. Y cuando tú no escuchas la voz de Yahweh, dice la escritura en Devarim, que por cuanto no escuchaste la voz de Yahweh tu Elohim, vendrán sobre ti estas maldiciones. Y Acab no escuchó la voz de Yahweh. Quizá, si en ese momento lo hubiera escuchado la voz de Yahweh, se hubiera quedado más tiempo en el reino de Israel. Pero él no la escuchó. Y bueno, cuando fueron a atacar al rey Acab, que supuestamente estaba vestido de rey, se dieron cuenta que era el rey Josafat, entonces lo dejaron libre. Pero dice la escritura que hubo un hombre
34 dice, y un hombre disparó su arco a la aventura, o sea, la tiró así, que caiga donde quiera que caiga. Y oh sorpresa, el rey de Israel fue herido por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo al su cochero, da la vuelta y sácame del campo. Pero ¿qué pasó? Ya la guerra estaba en su punto más alto y no pudo huir de ahí. Y murió el rey Acab. Y dice más abajo que los perros lamieron su sangre. Y conforme a la palabra que Yahvé había hablado, se cumplió cosa por cosa. Simplemente porque él no quiso escuchar. Él mismo sabía que la palabra que daba Micaías era verdadera. Por eso él le dijo, dime la verdad que te dijo Yahvé. Y aunque tú escuches la verdad que Yahvé habla acerca de ti, en la mayoría de las ocasiones hacemos caso omiso, aunque en nuestro corazón solo exista, voy a hacer mi voluntad. Sé lo que Yahvé está diciendo, pero realmente no me interesa. Mis emociones pesan más y haré lo que yo quiera. Eso pasa en la mayoría de las ocasiones, pero con tu cara tú dices sí, 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 voy a hacer así, pero en tu corazón dices voy a hacer mi voluntad y no me interesa lo que Yahweh esté diciendo. Pero en la historia de hoy quería hacer este gran paréntesis porque quería decirles de que sí hubo un rey, que no fue el rey David, él también, pero otro rey que sí escuchaba a Yahweh. Había un rey que sí buscaba el rostro y sabía diferenciar la voz del Padre y no hacerle caso a sus emociones. Y se los quiero mostrar hoy porque fue la historia que confrontó mi alma a decir, Yahweh sí me escucha. Aunque mi alma esté confundida, esté pasando por una prueba muy dura, yo sé que Él me escucha. Y por eso les quiero mostrar esto, para que aprendamos, mis hermanos, para que aprendamos de que realmente en nuestro corazón debe haber esa sensibilidad en nuestra alma, en el rúa. Debemos de buscar el rostro del Padre. Tenemos que aprender porque el enemigo estará como león rugiente mirando a quién devorarse. Hubo hace un tiempo una visión de que el león se paseaba y se paseaba y se paseaba, se paseaba y se paseaba y miraba a quién devorarse. El enemigo no descansa. Quizá nosotros descansamos, dormimos más de la cuenta y no nos acordamos de que estamos en guerra. No nos acordamos de que aunque todo esté calmado, el enemigo no está calmado. El enemigo está buscando a quién devorarse. Y los invito hoy a que seamos como el rey Josafat, como en esta historia, como en esto ya. Porque Yahweh también puso reyes buenos sobre Israel. Y nos lo colocó aquí en esta escritura para que podamos entender y tomar un ejemplo para nuestra vida. En la historia de hoy vamos a ver todo lo contrario acerca del rey Acab, que no escuchó a Yahweh. Pero en esa historia sí vamos a ver un hombre que sí escucha a Yahweh, que buscaba su rostro, que sabía diferenciar la voz del Padre y era sensible a su voz. Él oró y recibió la respuesta. Volvemos a Crónicas, en 2 de Crónicas 20, vamos al verso 14 al 17. Bueno, les voy a hacer un resumen. Él empezó a orar. Nosotros nos quedamos en el 5 y del 6 al 13 ese hombre oró. Dice que él se arrodilló y como habíamos leído, él dio pregonar ayuno, inclinó su rostro a consultar a Yahweh. Eso está en el verso 3. Entonces en todos los versos él oró y le clamó a Yahweh, le clamó con su alma. Y en el verso 14 vamos a ver la respuesta del Padre. Y estaba allí Jaziel, hijo de
Zacarías, Sejarya, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Rúa de Yahweh en medio de la reunión, en medio de la desesperación que sentía el pueblo, porque una gran multitud de personas iban contra la guerra, iban a destruirlos. El 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Yahweh os dice así: no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Yahweh. Mañana descenderás contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que pelees vosotros en este caso. Y aquí está la clave: paraos y estad quietos. O sea, ponte a pensar, vas a ir a la guerra con el arma aquí, pero te vas a quedar quieto. Eso es lo que Yahweh les está diciendo. Ustedes van a ir allá, se van a quedar parados y se van a quedar quietos. Y ved la salvación de Yahweh con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Yahweh estará con vosotros. Generalmente cuando Yahweh nos da la respuesta, nosotros tenemos dos opciones: oírla o hacerla. Yo puedo oír su voz y no hacerla, o puedo hacer lo que Él me dijo y escucharlo. Hacer lo que me plazca o no. Puede hacer lo que Él le dijo, y ¿qué hacemos? Hacemos lo que me plazca. Pero aquí les muestro a un hombre que escuchó su voz. Y vamos bueno, el 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra después de escuchar la palabra del Padre, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Yahweh y alabaron al Padre. Y aquí está la clave del mensaje, como les decía. Generalmente, cuando Yahweh nos da la respuesta, tenemos dos opciones. Anótela, tengo dos opciones: oír lo que Yahweh me dice o hacerlo. Porque yo puedo oír su voz y no hacerla. Y puedo hacer lo que Él me dijo y me va bien. Tienes esas dos opciones, no más. Dos opciones: oír o hacer. Porque es muy diferente. Yo puedo oír así, amén. Sí, Yahweh me habló. Sí, 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 sí. Y no haces absolutamente nada por lo que Yahweh te dijo. O escuchas y haces lo que Yahweh te dice. Y esa es la clave del mensaje de hoy. Que tú escuches lo que Yahweh te dice y lo hagas. En el verso 20, vamos a ver: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Yahweh vuestro Elohim y estaréis seguros. Creed a sus neví y seréis prosperados. Y aquí podemos ver que no todos estaban seguros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no estaban seguros? Porque había temor en su alma, porque ellos veían más grande esa multitud que venía contra ellos, y se les era difícil entender que Yahweh les había dicho que se pararan y se estuvieran quietos. ¿Cuántas veces te pasa eso? Nos pasa eso. Yahweh te dice: haz así, y cuando tú miras, uy, Yahweh me dijo que me estuviera quieto, que me callara aunque me dijeran lo que me dijeran, que permaneciera firme aunque las olas pasen encima de mí. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Nos ha pasado esto. Que vemos lo que Yahweh nos dice, es imposible de cumplir lo que Yahweh nos dice. Es imposible. Como yo pienso que estos hombres decían: no, es que
Yahweh me dijo que me quedara quieto, o sea, nos mandó a la guerra, pero que nos quedáramos quietos. ¿Quién hace esto? Y por eso el rey Josafat les dijo, confíen. Dice, creed en Yahweh vuestro Elohim. Creed en Yahweh vuestro Elohim. Creed en Yahweh. ¿Cuánta incredulidad hay en nuestro corazón? Que ves tan imposible que haya un milagro en tu vida. Ves imposible que tu hijo se vuelva al Padre. Ves imposible lo que Yahweh habló acerca de ti. Porque ves más grandes los temores, ves más grandes las dudas, ves más grandes tus pensamientos, tus emociones son más fuertes que lo que Yahweh quiere hacer. Y Yahweh solamente te pide, confía en mí. Porque muchas veces decimos confiar en Yahweh, pero realmente no confío en Yahweh. No confío en que Él vaya a hacer algo. Yo no confío en que Yahweh me pueda salvar. Porque Yahweh me dijo que permaneciera firme, pero es que me están diciendo que por allá en otro lugar hay una mejor dinero, hay mejor plata para mí, puedo seguir adelante y pues allá hay otra congregación, me sigo allá. Pero Yahweh te dijo que no te fueras. Pero es que me parece increíble que Yahweh no piense de que allá tengo más plata y aquí no tengo ni un peso. Porque es que tú no ves lo que Yahweh ve. Tú solamente ves aquí y no ves más, Yahweh ve más allá. Y eso es lo que nos pasa, pero aquí podemos ver a un hombre que para él no le fue imposible entender de que Yahweh iba a pelear por ellos. Para él no le fue imposible quedarse quieto y ver lo que Yahweh iba a hacer. Y sigamos con la historia en el verso 21. Y ha habido un consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahweh, vestidos de ornamentos apartados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Yahweh, porque su bondad es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahweh puso contra los hijos de Amod, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En medio de tu alabanza, Yahweh hace retroceder al enemigo, hace que ese tumor que tú tienes se vaya, hace que el mal momento que estés pasando se llene de paz y que haya paz en vuestro corazón. En medio de tu alabanza, Yahweh hace retroceder al enemigo. En medio de tu alabanza, la prueba que estás pasando se parece liviana y parece que no está pasando nada. ¿Pero por qué? Porque Yahweh está obrando ahí. ¿Pero qué hizo ellos? Empezaron a alabar al Padre. Y ese es el secreto de pasar una prueba. Alabar a Yahweh, escuchar y obedecer lo que Él nos dice. Ese es el secreto de la prueba. ¿Cómo la pasó? Él la pasó porque dice al principio del 20, dice que él tenía temor, que él se atemorizó en su corazón. ¿Y qué me dice del pueblo? Que no creía en Yahweh. Pero él, ¿qué hizo? Alabó a Yahweh. Él alabó al Padre. Y esto me confrontaba, porque sí, se ha pasado pruebas, se ha pasado dificultades, se ha pasado momentos difíciles, pero ¿cómo? Peleando contra todos, creyendo que todos somos el enemigo, pero no vemos que el enemigo está ahí jugando con nosotros. No vemos que el enemigo está ahí haciendo cosas con nosotros. No vemos que el enemigo está trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, y no vemos lo que el enemigo está haciendo. Pero este hombre me impresiona que él fue sensible al Rúa. Y eso quiero invitarlos hoy. Seamos sensibles, porque dice que él empezó a entonar alabanza, empezó a cantarle al Padre, empezó a decirle, Yahweh, tú eres bueno, aunque mi corazón no cree, yo sé que tú eres bueno. ¿Por qué cree que el rey David le dijo, oh alma mía, alaba a Yahweh? ¿Por qué cree que él le dijo eso? Porque su alma no quería cantarle, porque su alma estaba agobiada, porque él no podía ver la salvación que Yahweh le estaba dando, porque eran más grandes sus emociones, eran más grandes sus sentimientos que lo que Yahweh quería hacer en su vida.
y no lo veía. Y por eso él obligó a su alma a decirle, alma mía, alaba a Yahweh. Alábalo, alma mía. Alábalo porque realmente en este momento no puedo. No puedo hacerlo. Entonces Yahweh le respondió. ¿Cómo? ¿En qué momento le respondió? Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Cuando comenzaron a cantar. Y dice que ahí Yahweh colocó las emboscadas que ellos tenían. La emboscada que los de Amón y los de Moab tenían para con los de Judá. Esa emboscada se unieron contra los de Moab y los de Amón y se mataron los unos a los otros. En el verso 23 nos da la respuesta. ¿Qué sucede cuando oímos la voz de Yahweh? ¿Qué sucede cuando le hacemos caso? Listo, dice. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo esto, Josafat y su pueblo, entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no podían llevar, y estuvieron 3 yamín recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto yón se juntaron en el valle de Berajá, porque allí bendijeron a Yahweh. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Berajá hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Yahweh les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Yahweh, y el pavor de Yahweh cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Yahweh había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Elohim le dio paz por todas partes. Cuando oímos la voz de Yahweh, viene la bendición. Y aquí lo podemos ver. Ellos duraron 3 yamín recogiendo el botín. 3 yamín recogiendo lo que ellos ni siquiera pelearon. Porque la pelea la ganó Yahweh. Porque ellos se quedaron quietos. La orden de Yahweh fue: quédense quietos. ¿Qué hubiera pasado si Yahweh, qué hubiera pasado si Judá se hubiera movido? Hubieran hecho al contrario que lo que Yahweh le dijo. Quizá hubieran muerto, quizá hubieran ganado, pero no hubieran ganado todo el botín. Muchas cosas hubieran pasado. Pero el pueblo de Israel confió en Yahweh. Ellos hicieron 3 cosas. Oraron, ayunaron y exaltaron a Yahweh. No levantaron su mano para ayudarle al Padre, porque ellos confiaron en Yahweh. Realmente tenían un corazón dispuesto a ver la victoria del Padre. Cuando uno tiene un corazón dispuesto a ver la victoria del Padre, uno se queda quieto. Uno no mueve su mano para: venga la ayuda a Yahweh. ¿Cómo ellos podían ayudarle a Yahweh si lo que hizo el Padre fue colocarlos uno contra otros? Eso no lo hace el hombre. Eso no lo hacemos nosotros con nuestras fuerzas. Lo hace el Padre. Y eso lo hizo Él. La otra bendición, la otro punto que viene cuando oímos la voz del Padre, es que Yahweh te da el favor delante de los que te aborrecen. Cada vez que el pueblo de Israel vencía una batalla, los enemigos podían ver que Yahweh era su fortaleza. Y muchas veces Yahweh peleó por ellos, los ayudó, y ellos fueron puestos por alto en boca del enemigo.
Por eso dice que el reino de Josafat tuvo paz por todas partes. ¿Por qué? Porque ellos decían, pelear contra él, no. Ese Yahweh que hizo eso con los de Amón y los de Moab y algunos moabitas, no, yo como que no, yo con ellos no voy, yo con ellos no peleo, yo con ellos no voy a luchar. Y ese pavor que le colocó alrededor de las naciones de ese tiempo, también lo colocó cuando estaba Josué. También Yahweh colocó ese pavor cuando estaba el rey David, cuando estaba el rey Shaul. Muchas veces en los pueblos alrededor no peleaban y decían, no, yo no voy contra ellos, porque mire lo que les hizo a los de Jericó. Mire lo que les hizo a los gigantes. Mire lo que Yahweh les hizo a los gigantes. ¿Pero por qué? Porque ellos oían la voz del Padre. Porque muchas veces el quedarse quietos es la mejor solución para que Yahweh obre en nuestras vidas. Cuando tomamos una decisión, ¿la tomas la tomas en tu voluntad o la tomas en la voluntad de Yahweh? El rey Josafat pudo, en sus manos estaba no haber hecho caso, pudo haberse quedado quieto, y quizá Yahweh no hubiera confundido a sus enemigos, o no tendría tanto botín, y las demás naciones no hubieran tenido pavor al oír de Yahweh. Pero Yahweh permitió esto porque muchas veces Él nos prueba diciéndonos quédense quietos. Otras veces nos dicen hagan de tal manera, hagan así, hagan de otra. En otras guerras que tuvo el pueblo de Israel, Yahweh les dio la estrategia. Hagan una emboscada, llévelos hasta este lugar y luego llegan los otros y ahí acaban con ellos. Muchas veces Yahweh también nos mandó a moverse. Muchas veces Yahweh también les mandó a decir hagan así, pero en esta ocasión Yahweh les dijo que se quedaran quietos. Y yo creo que por eso muchos tenían temor en decir, no, si hacemos como Yahweh nos dice, realmente no va a pasar nada. O sea, ¿cómo nos vamos a quedar ahí quietos esperando que Yahweh haga algo? ¿Quién sabe si Él lo vaya a hacer? Y por eso el rey Josafat les dijo, que creed en Yahweh vuestro Elohim y estaréis seguros. Creed a sus neví y seréis prosperados. Una mala decisión no solo te va a perjudicar a ti y a los que están a tu alrededor, también tu mala decisión hace vituperar el nombre del Padre. Si ellos hubieran tomado una mala decisión, las demás naciones hubieran dicho, Yahweh no está con ellos. Ellos se jactan en tener un Elohim que nadie ve, pero nunca pelea por ellos. Pero ellos al obedecer al Padre pudieron decir, vea lo que Yahweh hace por su pueblo, pero por la obediencia. Entonces esta es la palabra que el Padre quiere que entendamos hoy. La decisión está en tus manos. Toda la decisión está en tus manos. La palabra lo dice, en Devarim, Yahweh le dice al pueblo de Israel, aquí tienes la bendición o la maldición, la vida o la muerte, tú escoges. ¿Cuál quieres? Tú escoges qué camino tomar. Tú escoges qué camino hacer. Tú lo tomas o lo dejas. Y como les decía, tenemos dos opciones, oír o hacer la palabra. Yo puedo oír y no hacer, pero puedo hacer lo que Yahweh me dijo. Decídelo hoy. Decide qué voz estás escuchando. Y quizás sí, puedan decir muchas cosas, pero aquí podemos ver en la historia del rey Acab de que Yahweh mandó a un rujot, a un espíritu de mentira para con los 400 neví que tenía el rey Acab. ¿Para qué? Porque Yahweh ya lo había decidido destruir. Yahweh ya había tomado la decisión en que ya no más con Acab. Y quizá Yahweh manda eso contigo. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba pudo ver tu corazón. En medio de la prueba pudo entender de que en ti había mentira. En medio de la prueba, Yahweh revela las cosas escondidas de tu corazón para que con la presencia del Padre todas esas cosas sean removidas, pero van a ser reveladas, van a ser mostradas y pueden ver que en ti hay orgullo, que en ti hay vanidad, ego, ambición, pecado, mentira, murmuración, queja. Y todo esto lo hace cuando Yahweh te prueba, cuando Yahweh te pasa. Y ahí se puede ver,
tú te dañas con cualquier cosita. Ah, en tu corazón está la mentira. En tu corazón hay infidelidad. En tu corazón no hay verdad. En tu corazón solamente existe la queja. La prosperidad sin prueba te lleva a una tumba en el Rúa, porque no estás formado para recibir lo que viene, porque se requiere un proceso para manejar bien la bendición, obteniendo el carácter y la madurez en el Padre, para recibir todas las bendiciones. Pero cuando tú no pasas y simplemente quieres esquivar lo que Yahweh quiere hacer en tu vida, cuando recibas la bendición, solamente en ti va a haber maldad en tu alma. Porque vas a decir, no, Yahweh me bendijo porque sí, y te empiezas a jactar y empiezas a llenarte de orgullo, de vanidad, de ego, de ambición, y empiezas a crecerte, ¿por qué? Porque quisiste esquivar la, la, el proceso, quisiste esquivar lo que Yahweh quería hacer contigo, pero Yahweh nunca te va a hacer esquivar eso. Si no lo hiciste hoy, lo va a hacer en otro lugar, pero contigo va a ser la obra que Él quiere hacer. Y si te tiene que pasar por pruebas y dificultades hasta que tú aprendas de que tus emociones no tienen que ser más grandes que lo que Yahweh quiere hacer en tu vida, te va a pasar por eso las veces que sean necesarias hasta que aprendas, hasta que aprendas, hasta que aprendas. Lo mismo pasaba en el colegio. Te hacían repetir un examen hasta que lo aprendieras. Hasta que te aprendieras las tablas de multiplicar, no pasabas el examen de multiplicación. Y si no aprendías a multiplicar, listo, usted decía, no, no aprendí a multiplicar. Súper bien. Y nada, y la profesora nunca se dio cuenta de eso. Pero después vino la división. Y usted no puede dividir si no sabe multiplicar. Listo, hágale, llegó la calculadora, tranquilo. Pero después llegó 11 y usted en 11 no pudo esquivarlo eso porque la profesora dijo, no, van a hacer este tema y este tema sin calculadora. Y ahí usted cómo va a dividir si no aprendió a dividir. Y cómo divide si no aprendió a multiplicar. Y usted trató de esquivar la multiplicación y aprenderse las tablas de multiplicar porque no quería aprendérselas porque era muy difícil, pero más adelante en el camino se chocó contra un muro gigante porque usted quiso esquivarlo y esquivarlo y esquivarlo, pero a la final no pudo. Y le tocó devolverse unos años atrás, aprendérselo y perder tiempo, perder oportunidades, perder la manera de aprender más cosas, perdió el aprovechar tiempo con sus amigos porque le tocaba a usted estudiar. Lo mismo pasa con el padre. Usted quiere esquivarlo, más adelante lo pone, pero usted otra vez lo esquiva hasta que va a llegar un momento que usted va a decir, no, no puedo esquivarlo más. Sí o sí tengo que aprender. Sí o sí tengo que pasar esto. Sí o sí tengo que aprender a pasar la prueba. Y el rey Josafat pasó esta prueba orando, ayunando y alabando al Padre. Y él obedeció y obedeciendo 4 cosas, orando, ayunando, exaltando a Yahweh y obedeciendo. Y esas cosas hizo de que él tuviera un reino en paz, en tranquilidad. Lo mismo es para tu vida. Yahweh puede traer tranquilidad a ti. Yahweh puede traer tranquilidad a tu reino, a tu casa, a tu hogar, obedeciendo, orando, exaltando al Padre. Cuando usted tenga tiempo, vuelva a leer esta historia. Léala con detenimiento. Léala en cada punto. Todo lo que hizo el rey Josafat, todo lo que él hizo, murió a su temor, porque dice al principio que él tuvo temor, él tuvo mucho temor, tuvo mucho miedo, porque lo que decían era terrible, o sea, ya era para muerte, ya no había solución. Entonces hoy los invito a eso, mis hermanos, a que hoy tomemos una decisión correcta, a que hoy escuchemos a Yahweh. Creo que la oración después de Shabbat es muy real. Que Yahweh nos ayude a ver la distinción entre lo kadosh y lo común, entre las cosas en las tinieblas y las cosas en su luz, entre Israel y las demás naciones. Esa oración, si nos ponemos a escucharla bien, a ponerle atención, vamos a aprender. Y dice que Yahweh nos ayuda a ver la distinción entre lo kadosh y lo común. Yahweh nos ayuda. Y Yahweh es bueno, mis hermanos.
Así como el rey Josafat se arrodilló y le dijo, Yahweh, tengo miedo, y él empezó a orar y orar y orar. Lean esa oración que él hizo. Oren, 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 oren. Y en un momento, en medio de la reunión, se levantó un Neví y le dio palabra a Josafat. Orar, ayunar, buscar el rostro de Yahweh, mis hermanos. Esa es nuestra sangre como un creyente. Orar, ayunar, exaltar al Padre y obedecerle a su voz. Esa es la solución, esa es nuestra sangre, es todo lo que un creyente debe hacer. Mis hermanos, muchas bendiciones para ustedes y que el Padre obre en sus vidas, que Yahweh los ayude, Yahweh los guíe, Yahweh los fortalezca y que Él ponga en ustedes el querer por el hacer, el oír la voz del Padre y el obedecerla, porque sí podemos escucharla, pero no hacemos ni esto por obedecer, no hacemos ni esto por esforzarnos y pasar una prueba, sino que antes nos ensuciamos en el lodo y sí, y que hay algún problema y actuamos de la manera incorrecta por no querer escuchar a Yahweh. Porque muchas veces Yahweh nos previene, nos dice, te va a pasar esto, te va a suceder esto, te va a acontecer esto. Y nosotros, sí, 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 seguimos igual. Pero que el Padre coloque en nosotros sensibilidad, que nos coloque en Él su rúa, temor, confianza en Él, de que Él nos puede ayudar, de que Él nos puede cambiar, de que Él nos puede transformar, de que puede hacer algo diferente en nuestra vida. Mis hermanos, Yahweh los bendiga. Que Yahweh coloque eso en sus corazones, Padre amado. Hoy venimos delante de ti. Hoy rogamos que tu presencia esté con nosotros. Ayúdanos a exaltarte en medio de la prueba. Ayúdanos a tener calma en nuestro corazón. Pon paz en mi alma. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a no escuchar la voz del enemigo. Que yo sea sensible a ti, que yo sea sensible a tu voz, que yo pueda entender lo que tú estás haciendo, que sean abiertos mis ojos para que yo pueda ver lo que tú estás haciendo, para que yo pueda ver lo que tú quieres hablar a mi vida, para que yo pueda ver que tú tienes buenos planes para conmigo, aunque me parezcan imposible lo que tú me dices que yo haga, yo pueda obrar porque confío en ti. Coloque en mí Shalom, coloca en mí la paz, coloca en mí paz en mi corazón para que no haya esa pelea en mi mente en saber qué hacer o no hacer, en saber en qué escuchar, qué voz escuchar y cuál no escuchar, sino escucharte a ti, amado mío. Coloca en mí tu rúa y no permitas que mi corazón escuche voces equivocadas. No permitas que mi corazón y mi mente escuche a personas equivocadas, sino que yo busque tu rostro, lo busque hasta hallarlo y poder saber y recibir de ti la verdad. Te lo pido, mi amado Padre, no permitas que mis emociones sean más grandes, así como el rey Josafat, él colocó su temor, él colocó su miedo porque se iba a enfrentar a una gran pelea, él colocó eso en tus manos y tú obraste y tú hablaste y tú lo defendiste y le pusiste paz en su reino. Así te pido hoy que mis emociones sean puestas en tus manos para que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, mi amado Yahweh. Ven, mi amado Padre, y toca mi corazón. Ven, Elohim mío, y cambia mi alma para que yo ande en rectitud, para que yo ande de acuerdo a tu palabra. Te lo ruego, mi amado Yahweh. Te exalto, mi amado Padre, porque tú eres bueno, porque yo sé que tú nos escucharás y tú harás conforme tu voluntad. Te amamos, mi amado Yahweh, porque no hay nadie como tú, que siempre nos escuchas, que siempre tu bondad es renovada cada mañana, cada segundo de nuestra vida. Te agradezco, mi amado Yahweh, en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Yahweh los acompañe en el resto de la semana. Shalom.